Muchas gracias, Listo. Hola, pues muy buen día a todos. Eh, yo voy a comenzar con este webinar, Indautor, Derechos de Autor en Obras. Este es un tema bastante interesante. Y bueno, pues vamos a empezar por definir qué es un autor. Un autor es toda persona física que crea una obra literaria o una obra artística. Ahora bien, ¿qué son estos derechos de autor? Estos derechos de autor es el reconocimiento que el Estado hace en favor de todo creador de obras literarias y artísticas, que a continuación les voy a señalar cuáles serían estas obras literarias o artísticas. Estas están previstas en el artículo 13 de la Ley Federal de Derechos de Autor. Y bueno, como ya les comentaba, el Estado les otorga este reconocimiento de manera formal para que el autor tenga esta protección y su goce de prerrogativas y de privilegios que son exclusivamente de carácter personal y patrimonial. Ahora hay diferentes tipos de obras. Estas obras pueden ser obras literarias, pueden ser obras teatrales, pueden ser musicales, con o sin letra. Pueden ser teatrales, de danza, pictóricas o de dibujo, pueden ser escultóricas o de carácter plástico, caricatura, historieta, pueden ser cinematográficas y audiovisuales. También pueden ser programas de radio y televisión. Dato muy importante, pueden ser programas de cómputo incluso, pueden ser fotográficas, obras de arte aplicado, pueden ser bases de datos incluso, y pues también pueden ser algunas otras derivadas, como pueden ser compilaciones, arreglos, adaptaciones o traducciones. Entonces, es una gran compilación la que podemos encontrar dentro de estas obras que contempla la Ley Federal de los Derechos de Autor. Ahora bien, dentro de estos derechos también que tenemos como autores de una obra, pues el autor en su vertiente patrimonial, pues está indiscutiblemente vinculado con la explotación económica de la obra, sin duda. O sea, si yo hago una creación, evidentemente puedo pensar en que puedo tener algún beneficio o alguna remuneración económica con esta creación. Ahora, derivado de esta, pues surgen distintos derechos que nosotros tenemos, como la temporalidad. La temporalidad es consistente, esta consiste en el lapso que se tiene durante el cual el autor va a ejercer exclusivamente las facultades de uso y explotación de la obra que se trate, como ya se los comenté. La irrenunciabilidad, pues obviamente al autor, al haber hecho esta creación, puede decidir de manera libre y voluntaria lo que mejor le convenga sobre el ejercicio de sus mismos. Es decir, si decide hacer una transferencia o una transmisión en favor de terceros sobre esta obra, si decide conservarla. Es más, si decide incluso divulgarla de manera genuina, sin algún costo, también lo podría hacer. La transmisibilidad por cualquier medio legal. Esta puede ser por como les comentaba, transmitirla a terceros, ya sea por medio de un contrato, por una cesión o por una transmisión mortis causa. Estos derechos de explotación se van a manifestar en una serie de prerrogativas, entre las cuales podemos encontrar varios derechos. Por ejemplo, el derecho de reproducción. Esta consiste en la multiplicación de ejemplares de una obra y puede llevarse a cabo de varias maneras, en toda clase de soportes de materiales que le permita la comunicación de la obra. eh, También puede ser el derecho a la comunicación pública, mediante la cual una obra se pone al alcance del público en general por cualquier forma o medio que se le difunda. Creo que un claro ejemplo podría ser en las bibliotecas, donde pues obviamente hay grandes compilaciones de obras, tanto auditivas, visuales, de libros, revistas, y pues obviamente se ponen en atención al público para que ellos puedan gozar de este empape de información sobre muchísimos temas. Otro derecho que se tiene es el derecho de representación. Este se materializa a través de las obras
para que puedan ser representadas públicamente. Por ejemplo, pueden ser dramatizadas, pueden ser convertidas en un musical o en una coreografía. Tal es el caso, por ejemplo, de cuando nosotros vamos a una obra eh, de teatro, por ejemplo, Hamlet. Obviamente nosotros venimos de haber leído un libro, el libro de Hamlet, y posteriormente acudimos a la obra para ver esta representación ya dramatizada. También está el derecho de ejecución pública, el cual se actualiza interpretando en vivo mediante grabaciones sonoras las obras de naturaleza musical. El derecho de exhibición pública, esta consiste, o bueno, su objeto consiste en hacer accesibles las obras a través de su proyección. El derecho, por ejemplo, de exhibición pública, podríamos encontrarlo, digamos, no sé, en la Cineteca o en alguna exposición que se hace de manera gratuita al público, proyectando a lo mejor alguna proyección, cinematográfica. Creo que podría ser un buen ejemplo. El otro sería el derecho de radiodifusión. Este consiste en hacer posible la accesibilidad de estas obras a través de señales portadoras por diversos medios, por televisión, de manera satelital. El derecho a la transformación, que consiste en que la facultad de que el autor tiene para autorizar a terceros la realización de toda clase de arreglos, transcripciones, adaptaciones, traducciones. Puede integrarlo a una colección, a una antología o alguna compilación. Bueno, esto se da principalmente, podría ser un buen ejemplo en cuentos, las compilaciones de cuentos. Obviamente hay cuentos de diversos autores, se hace la compilación y el autor propiamente va a ceder sus derechos, va a permitir esta parte de los derechos, esta sesión para que se pueda hacer en un compilado. Y la otra está el derecho de distribución, que consiste en este derecho exclusivo que tiene el autor para autorizar la puesta a disposición al público de su obra, del original de su obra. Puede ser mediante una venta, mediante una transferencia de propiedad. Y el derecho también de préstamo consiste en que el autor pone a disposición los originales y las copias de su obra por un tiempo limitado sin un beneficio económico comercial directo ni indirecto. Obviamente, dicho préstamo se lleva a través de estos establecimientos accesibles al público. El autor propiamente puede dar su obra posiblemente o genuinamente para que se dé a conocer. Este podría ser un motivo importante. Ahora, ¿por cuánto tiempo se pueden ejercer estos derechos patrimoniales? Yo como autor, ¿cuánto tiempo tengo para que pueda explotar esta obra y pueda a lo mejor obtener un beneficio económico o personal o alguna gratificación a mi persona? Bueno, pues la vida del autor y a partir de su muerte, a partir toda la vida del autor y 100 años más, posteriormente a su muerte, va a tener estos derechos para poder explotar la obra. Los derechos inalienables a la persona siempre los va a tener, siempre, digamos, va a decir que es dueño de esa obra o siempre se va a poder decir que fulanito escribió el cuento, Un gatito feliz. Entonces, a pesar de que pasen los años, a pesar de que pasen más de 100 años, se va a decir que fulanito fue el autor del cuento Un gatito feliz. Ahora, estos derechos patrimoniales de 100 años solamente son para un explote económico. Ahora, también se pueden ser 100 años después de divulgadas. Supongamos que fue posterior a la muerte el conocimiento de esta obra, se puede seguir explotando 100 años después de la muerte o de que se dio a conocer la obra. Ahora, por ejemplo, cuando son varios autores, ¿qué ocurre en ese caso? Bueno, pues después del fallecimiento de el último de los autores, a partir de ahí se van a comenzar a computar esos 100 años para que se puedan hacer estas explotaciones patrimoniales o se puedan ejercer estos derechos patrimoniales. Ahora, la indemnización por daño material, moral o bien por indemnización de daños y perjuicios. El artículo 216
de bis de la Ley Federal de los Derechos de Autor nos dice que la reparación del daño material y o moral, así como la indemnización por daños y perjuicios por violación a los derechos que confiere esta ley, en ningún caso sería inferior al 40% del precio de venta al público del producto original o de la prestación original de cualquier tipo de servicio que implique una violación a alguno o algunos de los derechos tutelados por esta ley. El juez, con audiencia de peritos, fijará el importe de la reparación del daño o de la indemnización por daños y perjuicios en aquellos casos que no sea posible su determinación conforme al párrafo anterior. Ahora, podríamos entender en un principio que se trata de dos indemnizaciones. Una por daños materiales y morales y la otra por daños y perjuicios. Sin embargo, la finalidad de dicho artículo es nada más precisar cualquier daño que el autor sufra o alguno de los titulares de la obra sufra que están reconocidos en la ley. Es decir, solamente se le indemnizará por la una o por la otra, pero englobando como este daño. El artículo fue previsto para poder resarcir este daño por una sola ocasión. El hecho de hacer, digamos, o condenar al pago dos veces de una misma prestación, pues obviamente también ahí, pues esto no sería lógico, incluso no sería justo. Tratando de abocarnos un poquito más a este artículo, viendo por la justicia del autor, evidentemente no podría tener dos indemnizaciones, solamente se abocaría a una, pero esta una englobaría justamente los daños y perjuicios que se le han causado, así como estos daños morales por a lo mejor haber utilizado su obra. Y ahora, dice que que la indemnización no puede ser inferior al 40%. Es decir, que si a lo mejor nosotros vamos a un arreglo, a un convenio, pues no podemos incluso establecer un límite más bajo y yo creo que es bastante justo, dado que pues esta obra o este autor pues también tiene que tener esta retribución y además la justa indemnización por el hecho de que le hayan causado algún detrimento o algún daño en su persona en calidad de autor. Ahora, cuando no se pueda tener un precio de venta o un precio estimado para indemnizar, se va a acudir a una opinión de peritos y en los supuestos donde pues no se tratara de un producto, sino de un servicio que se presta, violando el derecho de las personas autoras, se va a contemplar como puntos, el primero, todos aquellos beneficiarios económicos que obtuvo la parte infractora, aprovechando las ventajas o atractivo adicional que se generó en el uso o comunicación pública por obras protegidas por el derecho de autor. Este sería un lucro indirecto. Y como segundo punto, en caso de no poderse fijarse un precio de venta del servicio original, se va a aplicar a través de la opinión de un perito un porcentaje y un precio para indemnizarlo. Ahora bien, vamos con los derechos morales. Ya vimos los derechos patrimoniales, que son básicamente atribuibles a un cierto o tanto económico. Ahora los derechos morales. Em, en su vertiente moral para el autor, constituye una condición esencial que se les permite dar ciertas acciones para conservar ese vínculo personal con su obra. Se trata de una facultad con la que cuentan los titulares o los creadores de obras, mediante la cual pueden hacer oponibles sus derechos frente a cualquier individuo. Es decir, yo tengo la titularidad de esta obra que realicé, entonces, por lo tanto, al paso de los años, así pasen 100 o 1000 años, a pesar de que ya no tenga los derechos patrimoniales, sí se va a poder decir todavía que yo escribí esa obra. Un ejemplo tal cual podría ser Romeo y Julieta de Shakespeare. Al paso de los años, a lo mejor ya no se puede hacer una explotación patrimonial de la obra,
Sin embargo, lo que sí puede hacerse es reconocer al autor de la obra al paso del tiempo. Y justo la primera característica es las que le menciono, la perpetuidad. La perpetuidad. Sin importar el tiempo que haya transcurrido, el autor va a seguir siendo siempre de su autoría estas obras. No se le puede quitar ese derecho. La inalienabilidad por lo que no puede ser sujeto de transmisión, la imprescriptibilidad, porque pues nadie puede convertirse en autor de una obra cuya autoría falsamente se le atribuya simplemente por el transcurso del tiempo. Vuelvo con el mismo ejemplo de Romeo y Julieta. A lo mejor ya después yo señalo esta obra como de mi propiedad, pero no, falsamente lo estoy haciendo porque a pesar de que el autor ya no vive, yo no escribí esa obra y sin embargo me estoy haciendo atribuciones o me estoy dando derechos sobre esa obra que no me corresponde. La irrenunciabilidad. En este sentido, aun cuando el autor particularmente fuese obligado a renunciar al derecho de manera voluntaria incluso, está en todo momento facultado para ser restituido en el goce absoluto de este derecho cuando así él lo reclame. Es decir, si alguien más se atribuye esta obra, pero él a lo mejor lo deja pasar y ya después de como no, sí quiero reconocer esa obra como mía porque verdaderamente eh, yo la escribí o yo la tengo, pues obviamente tiene este derecho de irrenunciabilidad. Y la inembargabilidad, ya que esta corresponde a la esfera de un derecho personalísimo, no se encuentra disponible en el comercio, es decir, no puede ser embargada. Ahora, también se otorgan diversas prerrogativas en estos derechos. Por ejemplo, el derecho a la divulgación, a través de la cual el autor decide si quiere dar a conocer su obra y pues obviamente de qué manera quiere que sea visto como autor. Si quiere que sea conocida su obra por su nombre completo, imaginemos el mío, Anayeli Yasmín Ramírez Cruz, si quiere por algún seudónimo, incluso si quiere de manera anónima que se dé a conocer su obra, es totalmente válido como él lo quiera realizar. El derecho de paternidad, que pues básicamente se traduce en el reconocimiento en su calidad de autor, así como en la posibilidad de determinar si en la divulgación de la obra va a emplear alguna otra calidad del nombre, como ya se los mencionaba. El derecho de integridad, a través del cual el autor puede oponerse a cualquier deformación, mutilación o modificación de la obra, así como toda acción que esté atentando contra la misma que le cause demérito, perjuicio o menoscabo a la reputación del autor. Es decir, él puede oponerse totalmente a que alguien más pueda a lo mejor utilizarla en una compilación y realice modificaciones en esa obra, entonces obviamente él tiene los derechos y puede negarse a que alguien haga esas modificaciones a su obra. O el siguiente derecho, que es el que pueda modificar o facultar a alguien también para que esa obra se pueda modificar. Y también el derecho de retracto, que es a través del cual el autor puede pedir el retiro de la obra o de todos sus ejemplares del comercio. Si en algún momento el autor dice, ¿sabes qué? Ya no quiero dejar de vender mi obra, pensemos en una obra literaria, simplemente la retira del mercado y ya no se vende ningún libro más, o ya a pesar de que se tengan existencias, porque simple y sencillamente así lo decidió. Ahora aquí hay algo bien curioso, porque como ya les mencionaba, dentro de los tipos de obra se encuentra la fotografía. Y en la fotografía, pues podríamos tener los retratos, ¿no? Entonces, tenemos el derecho a la propia imagen en relación con la acepción del retrato. Es decir, em, lo define el artículo 87 de la Ley Federal igual de los Derechos de Autor. El retrato de una persona solo puede ser usado o publicado con su consentimiento expreso o bien con el de sus representantes o los titulares de los derechos correspondientes. La autorización de usar o publicar el retrato podrá revocarse por quien lo otorgó
o en su caso corresponderá por los daños, responderá por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar dicha revocación. Ahora, el retrato no solo va a la cuestión fotográfica, sino también hay que atender a que ya actualmente nosotros pues tenemos redes sociales, ya tenemos medios digitales. Entonces, el derecho de la imagen no solamente puede erigirse como una herramienta que solamente permita a los titulares de esta prerrogativa hacer frente a los usos indebidos derivados de la captación y difusión de alguna fotografía o dibujo en donde se representen exactamente sus rasgos físicos, sino también debe de entenderse que como el instrumento mediante el cual se van a salvaguardar todos los elementos a través de los cuales la singularidad de cada persona con la que se expresa, desde la voz, el rostro, el cuerpo, ciertos rasgos hasta ciertos bienes protegidos por el derecho a la identidad, como ocurre con el nombre. El nombre es propiamente la identidad de una o parte de la identidad de una persona. Entonces, de forma que comprende cada uno de estos elementos y las características que son propias de alguien como persona. Consecuentemente, no se puede considerar que el derecho a la propia imagen sea solamente el retrato, como ya lo señalo, sino que pues corresponden a manifestaciones de cosas más esenciales de la persona, siendo de este modo pues una proyección externa de la misma. Y bien se trata no solamente de una abstracción, sino de de una entidad concreta que tiene la cualidad de ser captada por los sentidos de manera en que en el ámbito de lo protegido es la proyección al exterior de una persona, desde su aspecto físico hasta aquellos elementos considerados en forma conjunta que conforman su identidad. Yo creo que esto se ha dado principalmente en muchos artistas en la actualidad, donde buscan una revolución y no solamente ya es como ubico el artista porque sus iniciales son AY, sino adicional a ello, ya hay un color a lo mejor con el que se identifican a ese artista. A lo mejor es el blanco, el azul, el verde. Entonces ya no solo son sus iniciales, sino también ya un rasgo del artista es incluso un color determinado. Ahora bien, voy a hablar un poquito sobre los medios alternativos de solución de controversias. Es decir, ¿qué pasa cuando hay una controversia entre dos particulares sobre una obra, ya sea literaria, fotografía, este, algún programa de cómputo, etc.? La primera es la mediación o procedimiento de avenencia. Este es un mecanismo en que las partes, con apoyo de un tercero, en este caso este tercero se va a llamar un mediador, logran encontrar un acuerdo de forma directa. El mediador va a carecer de autoridad para imponer una solución, por lo que las partes se convierten en los protagonistas de esta solución. Simplemente el mediador va a establecer los tiempos para que se comuniquen, para el diálogo, es lo único que va a hacer, pero realmente las partes van a ser quien ellos aporten un plan de negociación, ideas para poder solucionar este conflicto. A diferencia del segundo, que es el arbitraje. En el arbitraje es el procedimiento de las partes donde se someten su controversia a uno o varios árbitros para que se dicte una resolución definitiva. Se va a conocer como un laudo arbitral y esta debe constar por escrito para tener una validez obligatoria. En el árbitro propiamente va a tomar parte para que se pueda dar una solución como este mecanismo alterno de solución de conflictos. También tenemos los medios tradicionales que nosotros ya conocemos, por ejemplo, el juicio de nulidad o algún recurso. Sin embargo, estos procedimientos son un poquito más cortos. El arbitraje, por ejemplo, puede durar un máximo de 60 días y la mediación no tiene un límite de tiempo, pero pues digo, seamos un poquito concretos con esta situación.
Y si dos personas ya entablaron un par de diálogos, ya se sentaron en diversas ocasiones, cuatro o tres, en la mesa y no logran no llegan a un acuerdo, pues simplemente pueden cerrar la mediación porque no llegaron a ninguna situación en concreto para resolver esta controversia. Ahora es bastante interesante porque justo como les comentaba, no solamente las obras se van a las que nosotros ya conocemos, a obras literarias, sino también un programa de cómputo es una obra que nosotros podemos registrar, podemos eh, hacer este registro en Indautor para que, y bueno, ¿para qué no? O sea, para qué voy a registrar mi obra? O sea, todo el mundo sabe que es mi obra porque yo la estoy comercializando, porque ya tengo 20 clientes y a todos les he vendido, por ejemplo, este programa de cómputo fabuloso para poder realizar facturaciones. Bueno, realizamos este registro justamente para que surte efectos ante terceros. Imaginemos que hay otra persona que también se le ocurrió la brillante idea de copiar mi programa, pero dijo, ¿sabes qué? Yo nada más le voy a cambiar los colores y ya digo que es mío. Entonces, evidentemente, ya cuando yo realizo mi registro o el registro ante Indautor de mi obra, ya puedo tener la exigibilidad de los derechos. ¿Por qué? Porque yo la registré, yo cumplí todas las etapas de manera formal para poder señalar que este programa de cómputo con tales características fue de mi autoría. Y pues obviamente aquí ya intervendrían, justo como les comentaba, ya sea los medios alternativos de solución de controversias o bien algo más formal como podría ser un recurso o un juicio de nulidad. Ahora, es bastante curioso y quiero finalmente para terminar este pequeño webinar, plantearles la idea de, ya vimos la mediación, que es el procedimiento de aveniencia, y el arbitraje. Ahora es bastante curioso porque a diferencia de otras materias como la materia familiar o la materia laboral, donde también se tienen estos medios alternativos, estos medios usualmente son gratuitos. Si nosotros tenemos alguna controversia o algún conflicto con el patrón y un trabajador, simplemente nos acercamos a la Junta de Conciliación y Arbitraje, se lleva a cabo la conciliación o se da la constancia de no conciliación y ahí terminó. Pero estos servicios son gratuitos. Sin embargo, en esta parte de los derechos de autor, para poder llevar a cabo una aveniencia, pues se tiene que realizar primero un escrito donde se tienen que poner ciertas características como pues nuestro nombre, la parte con la que se tiene la controversia, su domicilio, una pequeña redacción de los hechos del por qué estamos en esa disputa, pero curiosamente se tiene que hacer un pago de derechos. Entonces, yo creo que habría que reflexionar qué tan viable es incluso o qué tan lucrativo puede llegar a ser aquí la parte de la justicia donde a lo mejor es una cantidad un poco insignificativa o a lo mejor significa mucho para mí, no lo sé. La primera es alrededor de 600 pesos para darle inicio al trámite en el caso de la mediación. Y para las siguientes juntas consecutivas es un costo alrededor de 300 pesos. Digo, puede ser poco o mucho para algunas personas, pero sin embargo, ¿en qué calidad nos deja el hecho de tener que a lo mejor desembolsar de manera económica para que se nos haga la aplicación de la justicia, ¿no? Yo creo que esto sería bastante injusto. Y en el arbitraje resulta una situación muy similar. Nosotros vamos a nombrar a los árbitros y en el momento en que ya se designen, también se les tiene que hacer el pago correspondiente, digamos, por sus honorarios, por ayudarnos a brindar la justicia para esta situación en concreto. Y esta va a ser, curiosamente, como, digamos, como un bono. Va a ser del 5% si la controversia de manera económica es menos de 1 millón. Y va a ser del 10% de comisión para el árbitro o para los árbitros si es el monto económico que se disputa sobre la obra
es mayor a 1 millón. Entonces, como les comento, puede ser poco o mucho para algunas personas. Sin embargo, yo considero que hay que pensar un poquito, ¿no? Que quizá esto pueda ser injusto porque en otras materias estos servicios son gratuitos. En esta situación en particular, justo porque hablamos de la creación que realizó una persona, de que se le está causando un daño por alguna situación en sus obras, ¿por qué tendríamos que nosotros realizar un pago para que se nos dé acceso, digamos, a esta justicia o a este medio más económico en tiempo para solucionar nuestras controversias? Y bueno, pues de mi parte es todo. Yo les agradezco mucho el tiempo que tomaron en esta sesión de webinar y adicional a ello quiero comentarles, para la siguiente sesión volveremos a tocar derechos ahora de propiedad intelectual, como van a ser marcas, por ejemplo, y todo lo relacionado con el tema. Por si les interesa, les haremos llegar la información y nuevamente muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, Anita. Antes de que se vayan, para las personas que entraron un poco tarde, les comento que estamos próximos a iniciar nuestra jornada de actualización de alto impacto, perdón, en materia de comercio exterior y aduanas. Esta jornada consta de dos sesiones. La primera será impartida el lunes 7 de octubre de 10 a 11 de la mañana y el tema es el impacto de los factores de sostenibilidad ESG en el comercio exterior y su ámbito aduanero. La segunda sesión será el lunes 14 de octubre de 9 a 10:30 de la mañana y el título de la sesión es La automatización y transformación digital en comercio exterior. Podrás acceder a ambos cursos solo por la cantidad de 300 pesos masiva. Esta cantidad te incluye el pase y el acceso para las dos sesiones. Se los recomendamos mucho ya que estará a cargo del maestro Antonio Barragán Cabral, que es un gran experto en la materia, ¿no? Para mayor información me pueden contactar. Hasta abajo del flyer viene mi número de teléfono o mi correo electrónico. De igual forma, este flyer se los voy a hacer llegar junto con la presentación de la licenciada Nayeli. Y bueno, cualquier duda o comentario que les haya surgido en el webinar, con gusto me lo pueden mandar a mi correo. De igual forma, si se quieren inscribir, también me lo pueden mandar por correo y con gusto los estaremos atendiendo. Que pasen un excelente fin de semana y quedamos a sus órdenes.